Es un gusto saludarlas de nuevo, espero que todo vaya muy bien, espero que personalmente y también en el proceso del curso todo esté conforme lo que ustedes han planificado y conforme lo que ustedes han querido desarrollar, digamos, las propuestas que han querido desarrollar se estén concretando en el ámbito de encontrar una ruta para poderlo seguir. Yo estoy muy complacido con la invitación que se me ha hecho y este es el último video que les comparto y por eso quiero aprovechar para agradecer la posibilidad de compartir con ustedes durante estos videos, aunque no ha sido presencial, poder estar compartiendo con ustedes en cada uno de estos. Hoy el tema que queremos desarrollar es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, digamos el proceso para llegar a los procesos de una reforma de la Constitución. Hemos ya venido observando en todo el proceso, de acuerdo al listado que tengo, hemos hecho ya los videos sobre el desarrollo teórico político, sobre la Constitución actual, sobre todo el contenido que tiene, la estructura de la Constitución, qué es el derecho constitucional, cómo se diferencia el poder constituyente del poder constituido. Hemos venido en esta serie de videos tratando de dar estos elementos claves para que ustedes puedan ir acompañándose de algunas reflexiones y de algún conocimiento básico en el marco de lo que se lleva. En todo caso, es importante descubrir que los procesos que se están dando actualmente en Latinoamérica nos conllevan a buscar los cambios a partir del levantamiento de las matrices constitucionales. Ojo con esto, porque no quiere decir que haya que levantar la matriz de derechos humanos o el programa político constitucional de derechos humanos, que es un buen programa político el que tenemos, pero sí hay que desmontar la matriz constitucional referente a pueblos indígenas para criticarla, para analizarla y para hacerla evolucionar. De igual forma hay que levantar la matriz constitucional en cuanto a tema de mujeres y su participación política para hacerla evolucionar. Es decir, sí hay necesidad permanentemente de revisar los procesos que llevaron a la Constitución y que tienen el contenido actual en la Constitución. Bajo estos parámetros y bajo este esquema, digamos, normalmente hablamos de los procesos de cómo llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí hay un primer elemento que debe de analizarse, porque normalmente pensamos que la Asamblea Nacional Constituyente llegamos a ella porque vamos a darle un cambio total a la Constitución, o porque vamos a cambiar totalmente la Constitución y vamos a tener una nueva. Esto ciertamente puede ser una particularidad que las personas puedan imaginarlo así, y es que la experiencia y la tradición, sobre todo en nuestro país, ha sido de esta manera. Es decir, una de las formas de reformar una constitución es a partir de darle fin a una y comenzar otra. Es una forma de terminar con un periodo constitucional, como se dice, y comenzar con otro. ¿Cómo se llega a estas asambleas constituyentes? Bueno, puede ser de una forma pacífica, pero la historia nos enseña, normalmente se puede llegar de formas violentas o de formas a partir de las cuales los pueblos se rebelan o un grupo de poder en específico golpea al poder constituido y le da cara vuelta. Pongamos algunos ejemplos. Procesos revolucionarios como la Revolución del 44 le pone un alto al modelo liberal de del siglo XIX, y este modelo liberal del siglo XIX, que era un modelo criollo, es un modelo criollo que busca ciertos beneficios, se establece bajo criterios de exclusión a los pueblos indígenas, de masculinidad dominante, etcétera, pues es puesto en un freno con la Revolución del 44, que aunque no fue un proceso totalmente violento, sí implicó la movilización armada de algunos ciudadanos y la manifestación y movilización pacífica de otros. Digamos, ese es un ejemplo de cómo puede darse fin a un periodo e iniciar un periodo constitucional. Pero inmediatamente, 10 años después, estos liberales criollistas del siglo XIX hacen una contrarrevolución, un golpe de estado al presidente Arbenz, y ahí podemos observar cómo ponen fin a una constitución y dan vida a la constitución del 55. Entonces, llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, normalmente nuestra concepción, nuestra tradición, nos hace pensar que es solamente cambiar la constitución de forma definitiva. Sin embargo, podemos llegar a cambiar la Constitución de forma pacífica, como sucede con la Constitución del 85, en donde el grupo, el poder militar, cede a las demandas y a las exigencias de establecer procesos democráticos a partir de los movimientos desde la propia sociedad civil.
Y estos procesos y estos caminos, digamos, son mucho más pacíficos, consensuados, negociados, que convocan a la conformación de esta Asamblea Nacional Constituyente. Esta asamblea se convoca, se emite voto para elegir a los diputados que la van a integrar, y en este caso diputados constituyentes, y le dan vida a este proceso de lo que hoy es nuestra constitución vigente, la constitución del año 85. Ahora bien, existe otras formas también de que estando una constitución vigente, esta sea reformada, y sea reformada también por una Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí esto tiene sentido cuando les refería a levantar la matriz constitucional en el ámbito de pueblos indígenas y la matriz constitucional en el ámbito de las mujeres, porque posiblemente el programa político constitucional que tiene actualmente la Constitución del 85 sea idónea para poder introducir los cambios y la evolución que requiere el derecho de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres. En ese sentido, digamos, la Constitución vigente ha previsto que se puede reformar por medio de una Asamblea Nacional Constituyente todo lo que está contenido en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución. ¿Qué son estos? Los derechos humanos individuales, es decir, a partir del artículo 3 constitucional. Es probable, es posible que en un futuro no muy lejano, con propuestas que ustedes puedan realizar o con propuestas que podamos realizar otros ciudadanos, etcétera, cualquier persona, pueda querer modificar algunos temas para los cuales se requiera una Asamblea Nacional Constituyente. Con esto entonces, para cerrar este primer bloque, las Asambleas Nacionales Constituyentes son asambleas que pueden servir para crear una constitución nueva, luego de un proceso de cambio que puede ser pacífico o puede encerrar cierto grado de violencia, o bien pueden representar también no la necesidad de cambiar toda una constitución, sino de reformar ciertos aspectos constitucionales a los cuales son de tal importancia como los derechos humanos, que requiere que sea una asamblea y no el Congreso como órgano constituido, sino el órgano constituyente. Esto podemos encontrarlo en el artículo 278 de la Constitución guatemalteca, en donde habilita la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente para este tipo de reformas. Ahora, es probable que la reforma no alcance para el tema de derechos humanos, sino que la reforma sea concretamente un tema que se base en la parte orgánica, que aparte donde se desarrolla el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, sus funciones, ciertas competencias que tienen que cumplir. O bien, aquella parte que, como decíamos en otro video, algunos autores le llaman una parte práctica, una parte programática, una parte en donde se desarrolla ciertos procedimientos, como por ejemplo la existencia del procurador, la existencia de la Corte de Constitucionalidad, etcétera, o donde está el amparo, la inconstitucionalidad y la exhibición personal. Estos elementos podrían ser reformados no necesariamente por la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí podríamos encontrar propuestas a partir del presidente de la República, pero este no puede actuar solo, tiene que ser en Consejo de Ministros, a partir de 10 o más diputados al Congreso de la República, por la propia Corte de Constitucionalidad. Al final su función es de ser la guardiana de la Constitución, entonces se le permite hacer propuestas de reforma constitucional. Y el elemento de democracia más directa, más participativa, es cuando el artículo 277 de la Constitución guatemalteca reconoce que 5,000 ciudadanos pueden dirigir una petición de reforma constitucional al Congreso de la República. El requisito que le pide a estos 5,000 ciudadanos es que estén empadronados en el Tribunal Supremo Electoral y con esto puedan dirigir esta petición al Congreso. Es decir, podemos reformar la Constitución para hacer evolucionar el derecho de las mujeres a partir de una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, podríamos hacerlo, sin necesidad de ponerle fin a la Constitución vigente. Ahora, este proceso de reforma implicaría reformar aspectos específicos de la parte dogmática. Pero, si quisiéramos buscar reformas institucionales del poder constituido para poder encontrar mejores referencias y atención a el derecho de las mujeres, a la participación política de las mujeres, a la representación de las mujeres, que no necesariamente tocan aquella parte dogmática, podría hacerse mediante el Congreso de la República. Es decir,
el órgano constituido, Congreso, podría someter o podría aprobar este tipo de reformas. O la Asamblea Nacional Constituyente podría aprobar reformas a la parte dogmática una vez han sido presentadas estas reformas al Congreso. ¿Qué sucede con esto? Digamos, cualquiera de los dos órganos, Asamblea Constituyente o Congreso, va a funcionar a partir de la presentación de esta propuesta de reformas constitucionales, no solo por los órganos ejecutivo o el propio legislativo, sino que puede llegar a funcionar porque 5.000 mujeres se han organizado, han firmado, todas están empadronadas como ciudadanas en el Tribunal Supremo Electoral, firman una petición y se la hacen llegar al Congreso de la República. Este es el camino, digamos, para llegar a la reforma constitucional sin buscar necesariamente el proceso de reforma, ¿no? Ahora, lo que sí hay que tener claro es que estos procesos que conforman este elemento de poder llegar a reformar la Constitución por petición ciudadana, que sería el caso que estoy poniendo, el Congreso debe de llevar el proceso legislativo. Y el proceso legislativo es leer en tener tres debates sobre el contenido de la iniciativa, aprobar cada uno de los debates, luego aprobar su contenido por artículos, la redacción final que tiene que tener, y con estos elementos someterlo, una vez aprobado y vencido este plazo, no lo envía al Ejecutivo para que lo sancione, sino que lo envía al Tribunal Supremo Electoral para realizar la consulta popular. Fíjense ustedes lo difícil que puede resultar o lo difícil que resulta reformar la Constitución. Primero, si lo vamos a reformar en la parte dogmática, hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esto qué implica? Un proceso de elecciones para diputados que conformen la Asamblea Nacional Constituyente, distintos a los diputados que conforman el Congreso de la República. Este es un proceso de desgaste para el Estado porque implica presupuesto, elecciones y un proceso donde se integre un lugar, un espacio en donde se integre esta Asamblea Nacional Constituyente. Diputados para Asamblea Nacional Constituyente. Esto, además, si no fuera reforma por vía de la Asamblea, conlleva que una vez lo ha presentado a los ciudadanos, el Congreso lo ha aprobado, tiene que hacerse consulta popular. Es decir, siempre va a haber votación. Y en la votación nos van a llamar a todos para ir a votar, por ejemplo, porque sí las apruebo o porque no estoy de acuerdo con ese tipo de procesos de reforma. Ya hemos tenido experiencias en nuestro país. En el año 99, después de la firma de los acuerdos de paz, tuvimos que acudir, bueno, yo no porque no tenía la edad, pero recuerdo a mi padre y a mi madre acudiendo a votar por un sí o por un no. Esto fue un proceso de aprobar cierta incorporación de que los acuerdos de paz dentro de la Constitución habían ciertos acuerdos que habían que introducir o reformas que hacer. Entonces, ¿cuál es el proceso para levantar la matriz constitucional vigente, actual, y poder hacer evolucionar el derecho de las mujeres? Bueno, a esa pregunta podemos contestarla por diversos caminos y ciertamente podemos afirmar que no hay necesidad de transformar toda la Constitución, sino analizar la misma, extraer de aquellos elementos que creemos que deben de mutar, que deben de ajustarse en su texto para garantizar mejor los derechos de las mujeres o de los pueblos indígenas, y a partir de eso identificar si es necesaria una asamblea o si va a ser necesario un proceso de reforma legislativa y consulta popular. La pregunta que se harán ustedes es, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué quedó tan difícil? Y bueno, tenemos que ir a la historia otra vez. Tenemos que ir a la historia. Y cuando vamos a la historia vamos a encontrar que tenemos solo de 1954 a 1985 tenemos como 5 golpes de Estado. Y de 1954 a 1985 tenemos 3 constituciones, o sea, un periodo de 55, 65, 75, un periodo de 30 años. En 30 años tuvimos 3 constituciones. Y en ese periodo tuvimos como 5 golpes de Estado. Y hubo un periodo de 1982 a 1985 en donde estuvimos regidos no por una constitución, sino por un estatuto fundamental de gobierno. Y sabemos lo que todo esto implicaba, ¿no?
implicaba circunstancias donde hubieron graves violaciones a los derechos de todos nosotros a partir de desapariciones, ejecuciones, torturas, masacres, etcétera, todo lo que representó ese periodo de gobierno. Entonces la historia nos enseña que nuestras constituciones, nuestro modelo, nuestra inestabilidad política ha sido tan cruel, ha sido tan fuerte, que no podemos permitir que un proceso más largo de constitución como el actual, de 1985, del 31 de mayo de 1985, a la fecha, que estamos 2020, estamos hablando de 35 años de vigencia de una constitución, se cambie tan rápido, sino que pueda haber realmente un proceso democrático de discusión, un proceso de fuerzas políticas, en donde realmente se establezca una vigencia constitucional para darle estabilidad política y estabilidad normativa al Estado, al país. Esto no implica que no pueda hacerse los procesos de reforma, por eso se ha dejado presente una asamblea constituyente cuando sea dogmático y un proceso en Congreso más consulta popular cuando no es dogmático. Atendiendo a esta historia, también debemos de observar que hay artículos que no pueden reformarse. La Constitución estableció en su artículo 281 del Congreso de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Constitución, que habían ciertos artículos que no podían ser reformados. Fíjense ustedes, no se puede reformar el artículo que dice que el Estado está organizado para la defensa de los derechos y las libertades y que está compuesto por un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Eso es no reformable. Quiere decir que la Constitución ha establecido una república con división de poderes, con participación directa del pueblo como el ejercicio de la soberanía y el voto, y que el Estado está para proteger nuestros derechos y nuestras libertades. Eso es no reformable, dice la Constitución. Son garantías que la Constitución ha introducido para evitar dictadores que disuelvan al Poder Judicial o que disuelvan al Poder Legislativo y se quieran hacer todo el poder en ellos mismos, concentrar todo el poder en ellos mismos y decir que ellos son los soberanos y no el pueblo, ¿verdad? Si ellos fueran los soberanos serían una monarquía de aquellas de la Edad Media, y hemos avanzado a que la soberanía radica en el pueblo, quien mediante el voto designa a las autoridades para tener el ejercicio de este poder. Tampoco se puede reformar el artículo o los artículos que nos hablan sobre temas de repetición en las elecciones, la reelección de quienes ocupan el cargo de la presidencia, también para evitar temas de dictaduras. Y también hay un proceso donde si el presidente actual, digamos, no entrega el 14 de enero, que es la fecha que tiene que entregar, y el 15 de enero todavía es presidente, entonces la Constitución establece que él pierde el mando sobre el ejército y que el mando del ejército pasa al Congreso de la República. Fíjense ustedes, eso tampoco es reformable, el 165G de la Constitución. Es decir, todo el periodo histórico nos ha enseñado algo también, y nos ha enseñado que hay quienes se han instalado en el poder, se han quedado con el poder, podríamos hablar de Estrada Cabrera, podemos hablar de Jorge Ubico, que han reformado la Constitución para elegirse cuantas veces crean, o bien que han participado en golpes de Estado y a partir de esto quieren volver a tener el poder, y lo que se ha dicho es que esto no es reformable, esto no se puede reformar. Para aterrizar en todo entonces lo que hemos dicho, las matrices constitucionales, actualmente la matriz de derechos humanos de la Constitución del 85 parece ser una buena matriz. Sin embargo, tiene deficiencias. Y dentro de esas deficiencias que tiene, que podemos ser críticos y entrar a un análisis, vamos a encontrar la circunstancia de pueblos indígenas y la circunstancia de las mujeres, como dos elementos, dos matrices dentro del ámbito constitucional que debemos de buscar una reforma, un ajuste, para que puedan responder realmente a los intereses de ambos sectores, de ambos grupos de personas que son sumamente importantes en la participación política y en la toma de decisiones. ¿Cómo se llega a él? ¿Cambiando la Constitución? No necesariamente. Podríamos buscar estas 5,000 ciudadanos que presenten esta propuesta de reforma, promover un proceso en el Congreso de la República y una consulta popular, o bien, de acuerdo al tipo de reforma que se esté presentando, buscar establecer
que sea mediante una asamblea constituyente, y no necesariamente eso implica que vamos a cambiar toda la constitución. Ahora, podría darse el caso en donde haya un evento sin precedente o sin antecedentes, que pueda ser violento o no, puede darse una revolución, no sé, puede llegar un momento en donde se puede dar un tema de estos, y si llegara a dar, puede que dé paso a una constitución nueva. ¿Dónde podríamos encontrar ejemplos de constituciones nuevas que no llevaron mediante procesos violentos? En Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, se dan estos procesos de reforma a partir de los poderes que están constituidos actualmente. Sabemos que Bolivia conlleva una constitución intercultural, que Ecuador también lo establece así, y a partir de eso cimentan otro tipo de matrices políticas para el desarrollo y la integración. Igual Venezuela realiza este tipo de procesos de cambio en su constitución. Entonces, actualmente en Latinoamérica, del año 98 a la fecha, hay constituciones en Sudamérica que han sido reformadas para que las matrices constitucionales en el ámbito de pueblos indígenas y de mujeres sean incorporados. Analizar y estudiar estos procesos de Sudamérica es importante. Nos presentan modelos de a cuáles seguir y poder hacer análisis comparativo de qué se puede adaptar a nuestro contexto, a nuestro país intercultural y a las diversas formas y expresiones que hay. Les agradezco nuevamente la invitación, espero haber aportado elementos aquí sobre cómo se conforman estos procesos de asamblea constituyente mediante la posibilidad de reformar la constitución vigente. Deseo que estén muy bien y que el curso termine con el mayor éxito.